Llegó la hora de conectarte con hackers, profesionales, emprendedores, innovadores, líderes, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Muchos saludos y bienvenidos a otra edición de Hackers, este programa que producimos desde la Universidad del Sagrado Corazón, específicamente desde las plataformas de radioactivapr.com y de sagrado.tv, donde pueden acceder a todas las ediciones del programa. Y en esta ocasión tengo un colega y amigo con el que vamos a estar conversando, que es el doctor Alfredo Nieves Moreno. Alfredo, bienvenido a este programa. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias y agradecido y feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. Alfredo, nos conocemos de varios ámbitos. Ahora somos colegas aquí en la Universidad del Sagrado Corazón, ya que Alfredo dirige la Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales. Okay. La FIES. La FIES. Y también nos conocemos también del campo creativo. Compartimos algunos elementos de formación y hemos estado también colaborando en iniciativas de apoyo al desarrollo empresarial y cultural en Puerto Rico. Así que vamos a estar hablando con él y siempre comenzamos tratando de apuntar a esas experiencias profesionales, académicas, ¿verdad? Y de formación, pero también aquellas experiencias informales que pueden haber tenido como influencia familiares o del entorno que un poco van delimitando esto que hacemos ahora. Así que si fuera a preguntarte cuáles serían esas experiencias que fueron formando ese Alfredo Nieves que conocemos hoy. Pues mira, si yo me remonto a memorias así más tempranas, pienso que pues el punto de partida de mi formación escolar tuvo mucho que ver, ¿no? Y elementos de mi crianza, ¿verdad? Como nos pasa a todos, uno absorbe ciertas experiencias y luego las ve manifestándose en distintas etapas de la vida. Y yo te diría que cuando yo era niño y en mi escuela elemental, yo estuve bien expuesto a actividad cultural y precisamente a participar en alguna medida en esa actividad cultural. Pertenecía a un grupo de teatro, la música era un elemento bien fuerte en mi casa, ¿verdad? Mi papá era una persona muy musical, tenía una colección de discos bien chévere y era un tipo bien creativo. Mi mamá era maestra de español, así que de ahí también saco un elemento pues no solamente de creatividad, sino de rigurosidad en términos de la escritura, etcétera. Así que yo te diría que una de las cosas buenas que yo tuve cuando niño fue que entre las luces y las sombras de la niñez tuve mucha exposición a elementos artísticos y culturales y creo que eso definitivamente tuvo un efecto en términos de impulsar una sensibilidad hacia lo que es el ámbito cultural. Okay. Yo te diría desde primer plano, yo también fui atleta cuando niño y en mis años de adolescente. Yo creo que también hay otro elemento. ¿En qué área? En taekwondo. Practiqué taekwondo como por 10 años. Okay. Y otros deportes, pero particularmente o de manera más consistente el taekwondo. Y yo creo que ahí hay un espíritu también de disciplina y de arrojo que ese tipo de manifestaciones de artes marciales también promueven de alguna manera. Así que yo te diría que mis padres se encargaron de proveer un espacio, aunque fuera mínimo, de exposición a muchas cosas. Y yo creo que uno como padre, eso es una de las grandes funciones que uno tiene, ¿verdad? Es exponer a los hijos y que después los hijos escojan lo que quieran hacer, ¿no? Pero exponerlos a las más posibilidades que se puedan. Y pues yo creo que eso fue un gran regalo que tuve en mi niñez. Y como bien planteas, estas cosas, ¿verdad? Exponer a los niños estas cosas luego va a tener un efecto y luego se va a reflejar ya en una etapa de mayor madurez. Claro. Con temas de disciplina, con temas de creatividad, etcétera, etcétera. El tema ya de educación formal, cuando entras a la universidad, ¿cómo fue ese proceso de decidir qué estudiar y por qué? Pues mira, eso fue un proceso bien interesante porque yo creo que hay unas características que yo me autoadjudico. Es que yo soy un tipo bien curioso.
¿verdad? Me gusta investigar, me gusta leer, me gusta buscar información. Y cuando yo estaba en ese momento de tomar la decisión que iba a estudiar a nivel de la universidad, me encontraba haciéndome una pregunta que era, ¿qué yo puedo estudiar que yo pueda aprender mucho de muchas cosas? Okay. Ahí quizás también hay otra semilla del tema multidisciplinario que me ha acompañado por el resto de mi vida profesional y personal. Y yo recuerdo, yo estudié en la escuela del albergue olímpico. Yo me gradué de allí siendo atleta de taekwondo. Tuve mis últimos 2 años de escuela allí. Y la escuela del albergue olímpico es un gran proyecto ¿verdad? De escuela especializada en Puerto Rico. Y es una escuela internada. Así que yo pasaba básicamente toda la semana allí. Y esa experiencia me ayudó a mí mucho a agarrarme a la lectura, sobre todo literatura. Y en ese momento donde yo estaba decidiendo qué iba a estudiar, yo estaba leyendo muchas cosas, no solamente como parte de mi formación académica escolar, sino por interés propio. Y por ahí me agarró la cosa, ¿no? Yo decido estudiar literatura comparada de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, un poco como resultado de eso que te acabo de describir. Y estudio, entonces me gradué en el año 2000, entré en el 95, me gradué en el año 2001 de un bachillerato en literatura comparada de ahí de la universidad. Posteriormente vine aquí a la Universidad del Sagrado Corazón e hice una maestría en medios y cultura contemporánea bajo el programa de comunicaciones. Okay. Y eso fue también una mirada muy multidisciplinaria, ¿verdad? Donde había básicamente la oportunidad de, desde el campo de las comunicaciones, interactuar con la cultura contemporánea y contextualizarla. Era que no era una formación estrictamente de medios, sino que también había una deliberada intención de exponer a los estudiantes hacia los estudios culturales, etc. Y eso fue para mí un buen amarre de viniendo de un estudiante de literatura comparada, pues agarrar todo el tema de teoría cultural como un segundo paso en mi formación académica. Y brevemente, y lo podemos continuar en el próximo segmento, pero en esa transición de literatura comparada a una maestría, ¿hubo alguna experiencia profesional? ¿Tú sabías que ya estabas convencido de que ibas inmediatamente a seguir estudios graduados? Mira, no. De hecho, como suele suceder, estas cosas salen de muchas dudas y de muchas preguntas. Yo creo que más a nivel personal, y quizás en el próximo segmento podemos hablar de eso, pero yo te diría que si bien la experiencia de la niñez y todo lo que te describí ahorita tuvo una marca importante, y eso por un lado más positivo, también hubo eventos más dramáticos que dinamitaron decisiones como la decisión académica, ¿verdad? Por ejemplo, yo perdí a mis padres muy joven, teniendo prácticamente 19 años, y más o menos poco tiempo después nace mi hijo Itzian Abel. Claro. Y ese contexto me obligó a mí a acelerar muchas cosas y muchas decisiones. Y en el momento en que yo estoy haciendo mi bachillerato, yo siempre trabajé, ¿verdad? En trabajos de estudiante desde mi bachillerato. Empecé a trabajar desde que salí de la escuela superior hasta hoy. Y yo creo que esa vida profesional temprana también influyó en la toma de decisiones. Yo empecé por literatura y luego digo, bueno, pues estoy trabajando en todos estos trabajos de restaurantes, etcétera, que son bien valiosos y que son un espacio bien importante de desarrollo para un estudiante, pero a la misma vez me hacía preguntas, ¿qué viene lo próximo? Y eso, claro. y esas experiencias profesionales y también el interés cultural empezó a generarme preguntas, y yo decía, ¿cuál es el camino que yo puedo hacer para continuar fortaleciendo esto que había comenzado con un bachillerato en literatura, fortaleciéndolo, pero también que tenga una salida profesional? Porque yo era un joven papá que necesitaba proveer no solamente para mí, sino para la persona responsable que venía de camino. Claro. De la cual yo era responsable que venía de camino, ¿no? Entonces, ahí yo decido estudiar comunicación, es decir, algo que mantuviera ese interés mío teórico, de profundidad académica, pero que también me diera alguna herramienta más práctica para yo poder insertarme en un campo laboral que no estuviera limitado a lo que hacía en aquel momento, que era un trabajo más bien ¿verdad? De que yo utilizaba para poder sustentarme en aquel momento. Yo no veía la carrera de restaurantes, por ejemplo, como una carrera a largo plazo, solamente como un paso intermedio, transitorio,
laboral para poder continuar estudiando. Así que yo creo que por ahí hay un tema de combinar la profundidad académica con un elemento práctico. Claro. Y eso ha sido una tendencia que luego continúa. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre ese tema. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, Alfredo, yo creo que eso que planteas en ese primer segmento y esa trayectoria y esa evolución ¿verdad? Del ser humano que conversábamos y cómo ocurren estas cosas, es importante que contextualicemos. A veces hablamos mucho del proceso de emprendimiento y cómo se desarrolla ese proceso iterativo. Pues la vida misma es así. Surgen situaciones que van cambiando el escenario y que uno va, a su vez, tomando decisiones para responder a esos cambios en el entorno de uno. Sí, yo creo que uno se va adaptando y de hecho, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa a veces que en el momento en que uno está en medio de la articulación de una posibilidad de proyecto de vida, no es hasta mucho tiempo después que te cobra sentido, ¿verdad? Que tú dices, Claro. mira, todo esto que yo hice o todas estas decisiones que tomé en algún punto ahora tienen sentido. No Cuando uno- necesariamente lo tenía en aquel momento. Cuando uno lo ve en el CV, Exacto. se ve, Exacto, se ve bien estructurado, coherente. bien lineal, Sí. coherente, pero no es la realidad. Definitivamente. Así que yo, por ejemplo, como te decía, yo trabajaba en restaurantes, estoy haciendo este bachillerato en literatura comparada y la decisión de estudiar comunicaciones y medios y cultura contemporánea, pues combinaba ese elemento de buscar algo que me diera la dimensión práctica de algo que yo pudiera hacer en el campo de las comunicaciones, pero también que yo pudiera continuar profundizando en mis intereses más académicos. Ese momento coincide en yo empezar a escribir y a publicar, ¿verdad? Quizás gracias a la influencia de mi madre, una de las pocas cosas que yo hago bien es escribir, ¿verdad? Escribo con bastante fluidez y mi redacción en términos generales es bastante buena. Así que yo me gané la vida escribiendo en un principio, ¿no? Yo hago mi transición del mundo de los restaurantes hacia la publicidad. Gracias a que yo estaba haciendo una maestría en comunicación en esta universidad y la escritura me da un paso hacia de salirme de un campo profesional e insertarme a otro. Y yo empiezo con la escritura. Y una agencia de publicidad me contrata como copywriter. Y esa fue mi primera oportunidad de trabajo en el campo de las comunicaciones. Simultáneamente, durante esa experiencia, que estaba acompañada con mi proceso de maestría, yo empiezo a publicar. Y básicamente empiezo a hacer periodismo cultural. El primer espacio donde publiqué fue el Claridad ¿verdad? Y medios que estaban a tono con el tipo de contenidos que yo estaba generando en ese momento. Luego tengo una oportunidad de colaborar de manera más fija con el periódico Diálogo, escribiendo columnas solamente sobre música. Yo me dedicaba principalmente, mi enfoque era la escena independiente de música de aquel momento, ¿verdad? De esa primera década de los años 2000. Y así sucesivamente yo empiezo como a explorar, a combinar el elemento práctico de trabajar en publicidad, ¿verdad? Un trabajo que me pagaba y siempre combinándolo con un espacio de creación que no estaba consignada a generar ingresos, ¿no? Pero lograste, o sea, de alguna manera lograste canalizar tu formación académica con tus intereses, ¿verdad? Y lo que te apasionaba en un contexto laboral y que te generara ingresos. Exacto, sí, y eso era me encantaba porque en aquel tiempo, literalmente tenía una vida de escritor, ¿verdad? Claro, y era, ¿verdad? Eso es un privilegio en cualquier liga. Entonces, ¿verdad? Yo literalmente escribía para comer. Entonces, eso es un gran privilegio y esas experiencias profesionales llevaron a otra. Posteriormente, en ese momento, luego que yo, mi maestría yo la termino y mi maestría genera una tesis que luego se convierte en mi primer libro, que en el 2011 lo publico, 5 años engavetado, ¿verdad? Estos procesos pasan así. De repente acabó la tesis, yo engaveté eso y 5 años luego lo publico como un libro. Todo el mundo me dijo que tenía el potencial de publicarlo desde un principio, pero yo no les hice caso, ¿no? O no me lo creí, sino que y el proyecto maduró posteriormente y yo decidí publicarlo
6 años después. Así que nuevamente, en el contexto de esa maestría y de esas experiencias profesionales, yo también empiezo y de comenzar a publicar, yo hago una nueva transición que es desde la publicidad hacia el campo editorial. En aquel momento comienzo a trabajar en una revista que todavía existe, la edición que yo colaboré a montar en aquel momento, que es la revista del Colegio de Arquitectos, Entorno, que de una revista que estaba enfocada particularmente en la población de arquitectos, de repente cobra una dimensión más de periodismo cultural. Eso es un proyecto que yo estaba como colaborador, lo dirigía otra persona, ¿verdad? Pero yo colaboré por mucho tiempo también en ese proyecto y así sucesivamente empiezo como a transitar en distintos espacios. Y de hecho, en esos años también yo me expongo a lo que es la gestión cultural, las políticas culturales en ese momento, gracias a la maestría que hice aquí en Medios y Cultura Contemporánea. Yo recuerdo en el año 2005, aquí se hizo un evento, 2004-2005, se hizo un evento siendo Teresa Tiola directora ejecutiva del Instituto de Cultura, que era sobre gestión cultural, y ahí yo tuve una exposición mucho más concreta a muchas cosas que luego trabajo posteriormente. Así que de repente esa etapa fue de mucho caos, pero también de mucha productividad y de mucha articulación de lo que fue el proyecto posterior. Entonces luego trabajo en el gobierno unos años después de salir de la agencia de publicidad. Trabajé en el municipio de Caguas como oficial de prensa del fenecido Willy Miranda Marín. Eso me dio una dimensión bien interesante sobre cómo se corre un municipio. Y un municipio como Caguas, que en aquel momento era un municipio de mucho empuje y que estaba básicamente delineando un modelo de gobierno particular en Puerto Rico, interesante, experimentando con la gobernanza ciudadana, etcétera. Así que también desde el campo de la comunicación tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba la administración pública allí, ¿verdad? Y tengo que decirlo que Willy Miranda era un gran político, ¿no? Y era una figura de la cual yo tuve un privilegio de estar cerca de él porque aprendí mucho. Así que básicamente el tránsito de repente empezó a cobrar distintas dimensiones que un poco surgían de la oportunidad, pero también de mi interés de seguir ampliando el marco, ¿verdad? Yo creo que muy temprano yo me di cuenta de que para hacerse rentable en un campo laboral tan competitivo, que lo era en aquel momento y ahora lo es más, uno tenía que aprender a hacer muchas cosas. Y eso volvía a la esencia de la primera decisión que yo tomé cuando estudié bachillerato en literatura. Yo quiero estudiar algo que me permita saber muchas cosas. Claro. Y la literatura es un espacio para eso. Así que eso marcó de alguna manera, consciente o inconsciente, todo el trabajo que yo continué haciendo hasta que luego de trabajar en el gobierno, etcétera, trabajé en el Museo de Arte de Ponce, en el área de mercadeo. Luego entonces surge una oportunidad de estudiar en la trabajar en la Universidad Metropolitana, dirigiendo el Departamento de Comunicaciones. Allí estuve 5 años y luego de esos 5 años estuve 4, casi 5 de facultad a tiempo completo, y ahí continuó ese trabajo de publicación, investigación académica, se fue fortaleciendo. Okay. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos hablamos un poco de esa conexión también con el mundo académico, que es un rol que mantienes ahora, y también del tema de formación, de educación empresarial también, que entra a complementar todo esto que nos has compartido. Regresamos en breve. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, Alfredo, me llama mucho la atención con lo que cerraste del tema de estudiar literatura, porque también es un campo amplio desde el cual uno también desarrollar un montón de posibilidades. Y creo que eso es una mirada importante, no solo por el contexto laboral que exista, sino por la felicidad de uno, ¿no? Claro. Y comentaba que me interesaba mucho que luego de esa formación y que esa acumulación de experiencias tan diversas, algunas de las cuales no conocía, tienes un grado doctoral en el tema empresarial. O sea, ¿cómo fue esa transición hacia ahí? Pues mira,
yo termino la maestría como en el año 2005 y como te decía, tuve una transición de básicamente experimentar por unos años con el campo profesional no académico, siempre interactuando con lo académico, pero no trabajando para una universidad propiamente, y entro luego a trabajar a una universidad en un puesto administrativo. Y en ese momento yo estoy cada vez más preocupado por el tema de política pública cultural, de gestión, etcétera. Quizás ese trabajo administrativo y mis experiencias, de hecho, en los restaurantes, de ver cómo corre un negocio, Claro. ¿verdad? Y en la publicidad, de ver cómo corren los negocios. Ya me habían también despertado un interés en lo empresarial, que yo no había podido manifestar de una manera concreta hasta ese momento. Así que trabajando ya en la universidad, yo solicito un programa de posgrado en gestión y política cultural, que es el mismo ¿verdad? Que compartimos, que es un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y en ese momento empiezo a fortalecer todo ese componente, e incluso mi escritura empieza a cambiar, ¿verdad? Yo me mantengo publicando cosas todo el tiempo durante todos esos años y empieza a cambiar mi escritura y más de un periodismo cultural más hacia un periodismo que estaba más relacionado con tratar de formular algunos lineamientos y algunas propuestas de política cultural y de gestión cultural y de reconocer eso como una disciplina importante en Puerto Rico. Así que y surge una nueva invitación del periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, esta vez para yo empezar a escribir sobre gestión cultural. Así que eso está ocurriendo a la misma vez que estoy haciendo este posgrado, y ese posgrado y toda esa experiencia y toda esa exposición a información nueva para mí profundiza el interés en yo explorar el campo empresarial. Y decido entonces hacer un doctorado en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, le llaman allá Ciencias Empresariales, claro, con una especialidad en Dirección Internacional de Empresas. Y me lanzo ese proyecto, el cual disfruté mucho, y decido mi tesis doctoral enfocarla en el campo del cine, que de repente de estar en muchas ocasiones pensando en lo grande de la política cultural de Puerto Rico, pues me doy cuenta que para poder solucionar los asuntos de política pública, pues hay que empezar por un sitio, ¿no? Muchas veces pensamos en una política cultural o en un proyecto cultural para el país, pero tenemos que ver que cada área de lo cultural tiene su particularidad y que para poder crear esa gran política cultural tenemos que resolver cosas muchas veces más específicas. Así que yo empiezo a interesarme mucho por la legislación sobre cine y le dedico mi tesis doctoral a eso. Así que, y es otra vez, tratando de, si bien es también desmitificando el tema de las empresas, de que solamente están limitadas a un tipo de negocio, sino es trasladar esa teoría, y eso fue bastante interesante en mi facultad, de tratar de traer lo cultural a una facultad tradicionalmente de empresas, ¿no? De empresas más tradicionales, ¿verdad? Y plantear un tema de empresas creativas fue bien interesante, y fue una batalla que gané en aquel momento, ¿no? De decir, mira, el cine y la política cultural es parte, tiene un componente empresarial que es importante investigar y desarrollar, y por ahí ese interés por las empresas se sigue fortaleciendo. Yo creo, Alfredo, que hay un detalle bien importante, y es cómo tu perfil, al igual que otros colegas que hemos tenido en este programa, van tratando de hacer aportaciones y solucionando problemas, inquietudes, haciendo buenas preguntas en el campo que sea necesario. O sea, sí, en el gobierno, en la gestión de política pública, en la divulgación, en la academia, y también en el campo privado, ¿verdad? De la consultoría, porque mientras todo esto pasa y mientras tienes un rol académico, un detalle importante es que siempre ha estado vinculado, ¿verdad? al tema profesional, de consultoría y de apoyo a iniciativas que están ocurriendo en el mercado. Correcto, sí. Yo siempre he tenido esa vida paralela, ¿no? Una vida paralela que comenzó cuando yo empecé a trabajar en publicidad, que te decía hace dos segmentos, ¿verdad? Que yo trabajaba en una agencia, pero escribía, tenía una escritura alterna que yo hacía de periodismo cultural, que era básicamente corría dos cosas a la vez, ¿no? Y entonces eso me ha acompañado siempre, el tratar de no estar involucrado en un solo proyecto. Y es lo que pasa hoy, ¿no?
el tema empresarial, el haber hecho ese doctorado y empezar a profundizar en el tema empresarial me abre las puertas para colaborar contigo en algún momento en inversión cultural y en el programa de desarrollo de empresarios creativos en el Nido, ¿no? Y hacer, no solamente dar talleres, sino participar como mentor. Lo mismo ha ocurrido con organizaciones sin fines de lucro, que es otra dimensión que yo también he tenido mucha experiencia de trabajar en distintas modalidades, sobre todo desde el campo de la comunicación, pero el apoyo que estamos dando ahora mismo a organizaciones sin fines de lucro en elementos empresariales, ¿verdad? Además del rol administrativo que vengo también a ejercer en esta etapa en la universidad, ¿no? Del Sagrado Corazón, ¿no? Así que realmente esa vida paralela lo que ha hecho es mantener un pie en tierra por un lado, pero también complementar todo lo que yo hago. Yo lo veo todo integrado, ¿no? Y creo que es un elemento importante que los estudiantes, la audiencia, no porque porque me haya salido a mí, ¿verdad? Sino porque creo que es la tendencia de que la gente tiene que aprender a ser lo más diverso posible, ¿verdad? Y manejar distintos campos de conocimiento, porque creo que el profesional de hoy en día es un profesional que no está necesariamente especializado en una cosa, sino que puede manejar distintos componentes de conocimiento y Yo te escucho profesionales. y la imagen que tengo es el tema, es una telaraña, Claro. ¿verdad? Que tú vas también tejiendo y vas intercalando. En este nuevo contexto y que estamos compartiendo un rol académico, y sé que tenemos poco tiempo, pero ¿cuál sería una reflexión breve, final, sobre ese perfil profesional que debería estar contribuyendo a crear las universidades en un Puerto Rico con estas condiciones particulares? Mira, pues para mí es otro privilegio estar aquí en la FIES dirigiendo esta facultad, porque yo creo que hay una gran oportunidad de influenciar ese proceso desde la universidad. Yo creo que el perfil que necesita Puerto Rico es un profesional que sea emprendedor, ¿verdad? Sobre todo un espíritu emprendedor, que todos lo tenemos de alguna u otra manera, y que sea multidisciplinario, ¿verdad? Yo creo que para mí e innovador, ¿verdad? Yo creo que el campo profesional, no solamente por el elemento de la competencia fuerte que hay laboral, sino que yo creo que también hay un elemento de que no importa si tú estás ubicado en una empresa tradicional o tú estás ubicado en tu propio negocio, ese espíritu de emprendimiento y ese espíritu de innovación y de multidisciplinariedad es importante tenerlo, porque es la norma ahora mismo, Claro. ¿verdad? En cualquier sitio que uno está interactuando con gente de distintas disciplinas, y uno no tiene que dominar el campo del otro, pero sí ser sensible. Entonces yo creo que esa sensibilidad es bien importante cultivarla, no solamente desde el campo de la universidad, sino desde los grados, ¿verdad?, más básicos de la educación de las personas. Y yo creo que la gran responsabilidad y el gran desafío que tenemos en este momento es ir transmitiendo ese discurso en el diseño de lo que hagamos en la universidad. ¿Verdad? Que no sea una cosa circunstancial, sino que sea por diseño. Y que en ese diseño obviamente participe toda la comunidad universitaria, porque es la comunidad universitaria la que tendrá que ejecutar eso, ¿no? Así que yo creo que es importante bajar eso a todas las esferas de la institución, desde la gente que trabaja en la administración hasta la gente que está en el salón de clase, para que pueda transmitirlo efectivamente a los estudiantes, ¿verdad? Un espíritu de emprendimiento e innovación sazonado con una visión multidisciplinaria, porque la visión multidisciplinaria no solamente permite lazo social con otra gente, sino que permite añadir un carácter internacional a lo que hacemos. Y yo creo que en este momento es bien importante también considerar que el espacio profesional no está limitado a Puerto Rico, nunca lo ha estado, pero quizás en este momento el velo se corrió definitivamente, y que la posibilidad de interactuar con el mundo es mucho más viable de lo que era hace unos años atrás. Bueno, Alfredo, estupendo. Muchas gracias por tu tiempo y seguiremos la conversación. Vale, muchas gracias a ti, Javier. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.